Queridos amigos, esta es una batalla incesante en la que no vamos a claudicar. ¿Qué hay de Andrés Felipe Arias y qué hay su derecho como cualquier ciudadano del mundo a tener una segunda instancia para revisar una primera condenatoria? ¿Qué hay de eso? Porque la Comisión de Derechos Humanos dijo, Andrés Felipe Arias tiene derecho a una segunda instancia. Y ¿Qué estableció un plazo, contestó la además, Corte? estableció un plazo de Por 6 meses, perentorio, que se bueno, debe cumplir. ¿ya se venció? Ya, pues ya No, ya estamos se venció el ya, plazo. ya estamos en los 6 meses. Andrés Felipe Arias, desde su cárcel en la Florida, pues envía una grabación que quiere que se conozca en la opinión pública. Si les parece, escuchemos lo que dice Andrés Felipe desde su encierro. Soy Andrés Felipe Arias y fui condenado a más de 17 años de cárcel por un delito que no cometí. Mi proceso estuvo plagado de anomalías y violaciones a mis derechos. Opté por salir al exilio a defender mi inocencia y mis derechos, particularmente el derecho a apelar mi condena. Derecho humano universal que protege contra los errores que pueden cometer los jueces. Las anomalías de mi caso no fueron meros errores humanos, lo cual hubiera sido entendible, sino yerros dolosos, malintencionados y cargados de sevicia. Como resultado de esta lucha, las Cortes de Estados Unidos no se han atrevido a extraditarme y, más importante aún, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a mi favor, ordenándole al Estado colombiano que, en un plazo de 6 meses, me otorgara la posibilidad de apelar la injusta condena y revisar el despojo de todos mis derechos políticos. Pues bien, hoy se cumplen los 6 meses y el Estado colombiano le incumplió al máximo órgano protector de derechos humanos en el mundo. Imposible no preguntarse de qué sirve denunciar las persecuciones, violaciones a derechos humanos y encarcelamientos políticos del vecino, si en la propia casa, pudiendo hacer tanto, se mira para otro lado cuando sucede lo mismo, como si hubiera injusticias de primera y segunda categoría. Y me pregunto, si Naciones Unidas hubiera fallado a favor de un líder social o político de izquierda o de las mismas FARC y no a favor de Andrés Felipe Arias, ¿el Estado colombiano hubiera permanecido indolentemente inmóvil? Seguro que no. Tristemente, al igual que yo, son millones los colombianos que se sienten agobiados por la falta de justicia y la indiferencia del Estado. Esto no puede seguir así. ¿Qué hacer entonces? ¿Alzarse en armas? ¿Asesinar, secuestrar y financiarlo todo con la coca que inunda el país? Al fin y al cabo eso es lo que está premiando el Estado. Pues no. El camino de quienes clamamos justicia debe ser otro, debe ser superior y debe ser legítimo. El país pide a gritos una justicia que brinde igualdad ante las Cortes, imponga el mismo rasero para todos los ciudadanos, elimine fueros y privilegios, acabe con los falsos testigos y garantice todos los derechos que debe tener un ser humano para protegerse de los abusos que a veces cometen quienes tienen poder sobre la libertad de las personas. Una justicia justa, transparente, despolitizada y para todos los colombianos. Una justicia que permita a Colombia recuperar la legitimidad de sus instituciones, poniendo punto final a la profunda polarización y al falso dilema entre amigos y enemigos de la paz. Una justicia que conduzca a la verdadera paz de nuestro país. Bueno. Muy bien. Dramáticas declaraciones cargadas de verdad y absolutamente irrebatibles. ¿Qué se puede contestar a eso? ¿Qué se puede contestar, doctor Fernando? Para Andrés. La justicia colombiana, y pues hablaré de justicia en los términos en que no lo es. En cursiva. En cursiva o entre comillas más bien, ha violado no solamente el derecho universal a la doble instancia que tiene Andrés Felipe Arias, sino que ha prevaricado con sus decisiones. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia al fallar en contra de una tutela es desconocer de plano lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Colombia en el 69, que vea, en el artículo 8 dice lo siguiente, artículo 8, literal H, tienen derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, toda persona. Más claro no puede ser. Y pues no lo ha hecho Colombia, de ninguna manera. Lo que ha hecho es desconocer el derecho universal que tiene Andrés Felipe Arias a la doble instancia, y ahí siguen, como si nada hubiera pasado. Aparentemente en unas decisiones que más parecen decisiones políticas que en derecho. ¿Y cómo le parece el cuento de la Corte Suprema de Justicia cuando resuelve el tema? Diciendo es que en el momento en que él fue condenado no había segunda instancia,
sino que la segunda instancia la crearon después. De manera que la segunda instancia, que es un derecho reconocido desde hace tantos años en el derecho internacional, que obliga a Colombia, la obliga, porque es parte del bloque de constitucionalidad, solamente es vigente de aquí en adelante. Hacia atrás, que a los condenados se los lleve el diablo, a los condenados en única instancia, que no tienen derecho a una segunda instancia. Por casualidad, esos condenados en única instancia son todos uribistas. Sí, esto Por no puede casualidad, ser. ¿no es cierto? Esto no puede ser. Bueno. Esto no puede ser. No hay y bueno, nadie, no. Bueno, muy pasa, bien. pasa Muy bien. además entonces la tutela, doctor Londoño, a la sala laboral, pero aún no se le ha dado el trámite para que la sala laboral de la Corte Suprema pues se pronuncie frente a esa tutela en segunda instancia, tutela contra la sala penal, que es la que está pues negando, insistiendo en negar los derechos de Andrés Felipe Arias, ¿no? Recordemos ya la sala civil pues falló en primera instancia en contra de Andrés Felipe. O con un salvamento de voto histórico, ¿no? Claro, claro. Un salvamento de un voto que además salvamento de hay voto. que decirlo, cita a Kafka. Es que para que pongamos en Bueno. contexto de qué Y tipo de con toda proceso la estamos razón, hablando. la obra de Kafka, de la que hablamos algún día aquí en Hoy en la Historia, El Proceso, uno de los libros más dramáticos que se escribieron en el siglo XX, más dramáticos y más leídos, del que fue condenado a muerte sin saber por qué y sin saber qué tribunal lo perseguía y sin tener derecho a ninguna defensa. Ese es Andrés Felipe Arias. Sí. Y a propósito, esto ya pues hablando de letra menuda en ese proceso, ¿cómo será la influencia tan grande que tiene Colombia en la Secretaría de Estado, que no ha sido capaz de conseguir para Andrés Felipe Arias ni siquiera unas condiciones dignas de reclusión? Está en la peor de las cárceles con los peores bandidos de América. Allá está recluido Andrés Felipe Arias. ¿Ustedes creen que si de verdad el gobierno de Colombia se hubiera empeñado en conseguir para Andrés Felipe Arias condiciones dignas, condiciones decentes? Estaba oyendo yo y leyendo en cuáles condiciones de encarcelamiento va a entrar uno de los que están ahora pros el caso de Trump. Pues, por Dios, unas condiciones tan distintas. ¿O será que el gobierno de Colombia, que Sí, no canciller pareciera. de Colombia, que ha estado muy ocupado en otras cosas y no ha tenido un minuto para ocuparse del caso de Andrés Felipe Arias? Sí, y en la En Corte fin. se siguen volando los términos, doctor Londoño, porque la impugnación de la tutela pues se presentó el 30 de abril. Según la ley... 20 días mm, para decidir la segunda instancia de una no, tutela. claro, pero según la ley, presentada debidamente la impugnación, el juez, es decir, la sala civil, remitirá el expediente dentro de los 2 días siguientes al superior jerárquico correspondiente. En este caso sería la sala laboral, pero no ha remitido el expediente a la sala laboral. Y esto fue el 30 de abril, y bueno, se siguen volando los términos como si nada. Eso del control de convencionalidad que es obligatorio según la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos es paisaje. Impresionante. No saben qué es Bueno, control de muy bien. convencionalidad al parecer. La crueldad contra Andrés Felipe Arias no tiene límites, no tiene límites. Este gobierno participa en esos actos de crueldad porque no ha levantado un dedo por defender a Andrés Felipe Arias. Trató de hacerlo nuestro embajador en los Estados Unidos, el doctor Francisco Santos Calderón, y le prohibieron que siguiera actuando en ese sentido. Simplemente el embajador iba a decir allá en la corte, es que este señor no tiene el derecho a una segunda instancia. Y con los Estados Unidos no hay tratado de extradición vigente, no lo hay. El señor Amin dijo que sí lo había, ¿no? Sí, consejero el señor presidencial Amin, del yo no sé de dónde presidente sacó Duque. eso. Pero A ver, ¿de dónde lo sacó? A ver, ¿cuál es el argumento que usted tiene? Usted tiene la obligación de decirlo. Lo vamos a llamar, vamos a ver si nos pasa, para que nos diga cuáles son los argumentos en cuya virtud sí tenemos tratado de extradición con los Estados Unidos.
Debe haber No sido lo un tenemos. lapsus. Sí, hay un tema de No, cooperación lapsus, internacional con los Estados no. Unidos y en virtud del Código Esa Penal es se otra ejecutan. cosa. Sí, Ah, claro, eso no. es una cosa muy distinta. Y es que además me extraña que un funcionario de gobierno diga una cosa de esas, además, cuando no Un existe. funcionario de ese nivel, ¿no? No, es que no existe, o sea, es que es imposible que lo digan, no porque lo decimos nosotros, sino porque que haya el primer colombiano que nos demuestre jurídicamente que existe un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. No existe, es más, lo explicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre cómo se efectuaban las extradiciones. Usted que fue ministro del Interior y de Justicia sabe cómo se efectúan las extradiciones. No es a través de un tratado de extradición. Todas sustentadas en el Código de Procedimiento Penal. Todas. Y yo personalmente hice más de 150 extradiciones. Y quien me siguió, que fue Sabas Pretel, firmó más extradiciones que yo. Y todas fundadas en el Código de Procedimiento Penal. Es un tratado de extradición con los Estados Unidos, a ver dónde se lo inventó. Cuando el propio presidente Santos dijo en declaraciones públicas que tenemos que repetir una y otra vez Aquí están. sobre el caso de Macled, diciendo que no había tratado de extradición con los Estados Unidos. Oigámoslas. Oigámoslo. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Venezuela. No tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos. Eso es algo que Listo, la gente no sabe. listo. Algo que la gente no sabe, pero que no lo sepa el consejero político del presidente Duque, eso sí es inaudito, porque la gente es la gente del común, la gente, los que somos del común y que tenemos distintos oficios, puede que no lo supiéramos, pero el consejero político del presidente Duque no tiene derecho a ignorar eso, no tiene derecho a ignorarlo. Bueno, y Eber Bustamante es nuestro candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que él fue candidato por el departamento de Cundinamarca, Centro Democrático, y que fue estruendosamente derrotado. ¿Se acuerdan? Claro, en las pasadas. Uh-huh. En las pasadas, y por eso no es senador de la República. Entonces, ¿quién lo rescató del desempleo para mandarlo nada menos que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hay que decirlo, Eber Bustamante fue muy activo en Cundinamarca en la campaña presidencial, Duque presidente, y pues eso será el reflejo de su esfuerzo, ¿no? ¿Será por Duque o será por su amigo el presidente Álvaro Uribe? Por el presidente de la República. A mí me dicen que es por Duque, directamente. ¿Por Duque? Sí. Ah, bueno, uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, Duque hunde una candidatura que teníamos en marcha y una candidatura que nos honra. ¿Saben ustedes cuál era? La del doctor Marco Antonio Velilla. Sí, señor. Sí, señor. Esa era la candidatura que se estaba tramitando, por la que se estaba trabajando, todo estaba listo y de pronto apareció la de Eber Bustamante. Obviamente, como juristas creo que no se pueden mencionar el mismo día ni en el mismo año, ¿no? Bueno, en fin, ni para qué. Y veo por acá la noticia de que Suárez Vaca es candidato a la alcaldía de Tunja. Es candidato por una alianza que están haciendo Polo Democrático, UP, y otras tendencias políticas. Inclusive hablan de una posibilidad de unir también a la gente del Centro Democrático en Boyacá en torno a esa candidatura. No le puedo creer. Lo que faltaba. No le puedo creer. No le puedo creer que el Centro Democrático cometa ese disparate político y disparate jurídico. Pues ahí está de candidato a la alcaldía. Muy bien, el señor Suárez Vaca. Sigue debate en la Corte Constitucional por el tema de la visa. Pues sí, mire usted qué es lo que están pensando en el tema de la visa.
Le voy a dar alcance al tema de la noticia de Suárez Vaca. Es que hubo una rueda de prensa la semana pasada en la que se lanzó la candidatura y lo hace a través del Polo Democrático, estoy hablando de Suárez Vaca, ¿no? A través del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, de la Colombia Humana, de Gustavo Petro, y dice, o por lo menos eso fue lo que expresó en declaraciones a los medios, que está en una conversación con el movimiento alternativo indígena social, y también lo está haciendo con miembros de partidos como el Centro Democrático y Partido Conservador para lograr una alianza que le permita llevarlo a la alcaldía de Tunja. Eso en cuanto a este señor Suárez Vaca. Y respecto de la Corte Constitucional. Sí, y de las visas. Y de las visas, una cosa, la semana pasada, el viernes, ellos habían planteado que iban a dar a conocer su posición frente a lo que estaba ocurriendo y que lo harían hoy lunes, donde rechazarían lo que ellos llamaron la injerencia y la violación a la soberanía colombiana. Pues no, fue el comunicado del que habló Sergio en su noticia esta mañana, fue el día viernes, pero lo que supimos alrededor internamente en el Palacio de Justicia es que están buscando un consenso entre la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, para ver si entre todos dan un golpe de opinión renunciando en colectivo a la visa americana. Bueno, yo creo que eso se les está aguando porque parece, dice nuestro colega José Manuel Acevedo a través de Twitter, dice lo siguiente: la visa de la magistrada Diana Fajardo será restablecida al igual que la del magistrado Lizarazo. Gestiones del presidente Iván Duque habrían sido clave para que los magistrados no perdieran sus visas. Entonces, pues vamos a ver si se atreven a renunciar. Sí puede hacer gestiones. Las que no hace por Andrés Felipe Arias sí las puede hacer por estos magistrados, que son los enemigos de los Estados Unidos y que son los amigos de las FARC y que son los santistas AAA. Sí, estas gestiones no se explica uno a cuenta de qué se hacen si pues son ciudadanos finalmente cualquiera, y ante los Estados Unidos, pues Estados Unidos decide qué hace con las visas y no hay por qué interceder ante ellos. Bueno. Entonces, ¿será que será a condición de que la Corte Constitucional sí apruebe la fumigación con glifosato? Eso es lo que ya dijeron, mal, ¿no? Sí. Esa es la noticia que dieron esta mañana a los medios cuando se refirieron a la posibilidad de restablecer esas visas, que sí sería que después de esa decisión ya cambiaría el panorama y entonces los magistrados reconsiderarían esos temas. Y ya el glifosato no sería tan dañino. Exacto. Mire, escribe Ricardo Galán a través de la red social Twitter. Magistrados Corte Constitucional rechazaron desayuno con la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá porque era una presión indebida a favor de la extradición y la fumigación de narcocultivos, pero almorzaron, y tiene toda la razón con lo que dice, con Juan Manuel Santos, que piensa lo contrario, y entonces reclaman respeto por su independencia y autonomía, se pregunta Ricardo Galán. Bueno, con toda la razón. Y sobre ese temita les recomiendo un escrito de Abelardo del Espriella sobre la extradición, precisamente. Un escrito, pues como todo lo de Abelardo del Espriella, ¿no? Muy inteligente, muy preciso y muy beligerante, pero muy beligerante. Pues le daremos un vistazo a esta columna del doctor de la Espriella. Bueno, y vieron ustedes el free press que le hizo María Isabel Rueda a su amiga Mónica de Greiff, secretaria de la Cámara de Comercio. Eso es un free press. Pero hay que ver pues las preguntas absolutamente dirigidas y las respuestas calculadas y todo eso. ¿Y quién es Mónica de Greiff? Políticamente hablando, ¿quién es el patrocinador de Mónica de Greiff? Pues yo la he tenido siempre Ayer, de la cuerda. No, yo la tengo de la cuerda de Ernesto Samper. Ernesto Samper, Sí. pero la samperista AAA es la señora Mónica de Greiff. Y ahí está en la Cámara de Comercio. Y el representante del presidente Duque en la Cámara de Comercio es Luigi Echeverri, que está feliz con la samperista Mónica de Greiff en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y entonces, como se dijo que la Cámara de Comercio se estaba llenando de dinero y haciendo muy poca cosa por la ciudad, apareció este free press defendiéndola, el de María Isabel Rueda, a Mónica de Greiff, la samperista AAA del país. Pero, en fin, entonces por eso la gente se pregunta quién ganó las pasadas elecciones. Y como que no hay respuesta adecuada, ¿no? No hay una respuesta contundente a veces.
No, ni contundente ni poco contundente, es que no se sabe. Ni a veces Todavía. ni de vez en cuando. Ni a- Oigan, se estrenó doña Vicky Dávila como columnista de la revista Semana y lo hace con una entrevista que le hace ella en su columna al famoso Ñoño Elías, el hombre de la camiseta de la Selección Colombia, quien se abrazaba con el presidente Santos y acudía a los partidos de fútbol en Barranquilla con Santos. Recuerden, Ñoño Elías, que cayó en desgracia, terminó en la cárcel como otros tantos amigos de Santos y que tuvieron mucho que ver con el tema Odebrecht en Colombia. Decía, o más bien dijo Ñoño Elías en ese reportaje que le hace Vicky Dávila para Semana, lo siguiente: si no hubiera sido por los 300.000 votos y por el dinero de Odebrecht, Juan Manuel Santos no se había podido elegir en 2014. Realmente lo que hace Ñoño Elías es revelar una cantidad de situaciones que todos ya sabíamos y de quien pudiéramos tener mejor noticia si escucháramos al señor Roberto Prieto, quien juró defender hasta el último instante de su vida a Juan Manuel Santos. Claro, ¿a cuenta de qué, no? ¿Y a cambio de qué? Y el Ñoño Elías, pues yo creo que tiene muchas verdades ahí guardadas, lo deja entrever en esta entrevista, pero pues siempre es que sería importante que alguien le preguntara, ¿no? Y a propósito, se pospuso la audiencia con Prieto y parece que se pospuso para el año entrante, para enero, febrero del año entrante, y no tuvo lugar porque la jueza estaba indispuesta. Y entonces le pospuso la audiencia hasta enero, febrero. A ver cómo sigue aguantando cárcel Roberto, ¿no? Sí, Roberto Prieto. Roberto Prieto, por seguir defendiendo a su amigo Juan Manuel Santos. Que lo pasa muy bien, ¿no? Lo vemos en fotos, pasando delicioso en los Estados Unidos con su familia y claro, dictando clase cuando lo invitan. Mire, decía Ñoño Elías en ese reportaje, hubo más transporte, hubo más cosas, hubo más fandango, hubo de todo, hubo dinero, hubo plata de Odebrecht, lo que uno sabe y la que no sabe, y de Odebrecht y no de Odebrecht. ¿A qué se está refiriendo? En la registraduría del Estado Civil. Nosotros hicimos una ronda el día de las elecciones por distintos lugares de la costa atlántica donde nos decían cuál era el número de votantes que habían llegado a las urnas. Y después apareció un número de votantes del doble o del triple de los que aparecían a las 3 de la tarde en las distintas urnas en la costa atlántica. Y no pasó nada. Y no pasó nada de dónde aparecieron, de dónde llegaron. Preguntamos si era que en últimos momentos había habido un aluvión de votantes en las urnas en la costa atlántica. No hubo ningún movimiento, no pasó nada. Las urnas estaban cargadas. Ya, las urnas estaban electrónicamente dispuestas. A Óscar Iván Zuluaga se le robaron las elecciones, que fue robárselas al país entero. Y eso pasó. Sí, en y así fue. 2014 y tuvimos el presidente que tuvimos y tenemos las desgracias que tenemos con el endeudamiento, con el empobrecimiento, con la falta de empleos, con la situación que está viviendo en el país y con la situación de violencia que siguió a los acuerdos de paz, porque es la violencia en medio de la paz. Y en un minuto estaremos con Jaime Felipe Lozada, representante a la Cámara por el Partido Conservador, Departamento del Huila, y personalmente con toda su familia víctima de las FARC. En un minuto. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:45.